se anunció el fin del ciclo escolar y también el tentativo regreso a las clases presenciales, que estaría pues marcado para el 10 de agosto si el semáforo así lo permite. El día de hoy le queremos dar la bienvenida al secretario de Educación de San Luis Potosí, Joel Ramírez, que el día de nosotros pues vamos a estar platicando un poquito de este tema. Secretario, buenos días, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Cristian Chucho, un gusto. ¿Qué tal, secretario? Muy buenos días. Pues coméntenos, secretario. Bueno. Sí, ahí nos escucha, secretario. Es correcto, sí, muy Perfecto, bien. Muy bien. Secretario, pues bueno, comentarle, ha habido mucha información circulando durante estos últimos días, particularmente durante la semana pasada, en torno a la finalización del ciclo escolar, al menos con estas medidas de sana distancia, con la educación a distancia, un sistema que ha generado también, desde luego, diversas opiniones. Preguntarle, secretario, pues en qué condiciones se termina justamente este ciclo escolar a distancia. Sí, cómo no. La educación a distancia que veníamos teniendo con todos los alumnos de la educación básica y otros niveles también, concluyó el pasado viernes 5 de junio. Y para educación media, superior y superior, es decir, prepas y universidades públicas, pues será el 3 de julio. Debo hacer una precisión. Las escuelas particulares, privadas, la fecha de los aprendizajes a distancia es flexible de acuerdo al contexto y a su circunstancia de cada comunidad educativa, dado que en su caso se ha trabajado ellos con plataformas y estrategias educativas propias, atendiendo siempre, claro, los planes y programas del Sistema Educativo Nacional, pero también cada plantel está resolviendo durante este mes de julio. ¿Qué sucede enseguida? El día 8 de junio, hoy, a partir del 7 de agosto, comienza un periodo de receso para las niñas y niños de San Luis Potosí, y comienza un periodo llamado verano divertido, es decir, nuestras plataformas, las vías que tenemos para accesar a la educación a distancia, servirán pues para actividades lúdicas y otro tipo de actividades culturales, actividades recreativas, para que haya otro tipo de entretenimiento y de participación de los alumnos desde casa. Pero la actividad escolar, sus contenidos del ciclo escolar, como dije, terminaron el pasado viernes para la educación pública, con la salvedad que comentamos. Así es, diputado, en este sentido de pues ya que termina el ciclo escolar a distancia, también se tiene previsto las clases presenciales, que también muchas personas nos han preguntado cuándo podrían regresar los niños a la escuela de forma presencial. Sí, muy bien, esta es una muy importante pregunta. Las fechas que ahorita voy a dar de actividad escolar, que ya conocen la totalidad, creo yo, las actividades presenciales son referenciales, estas fechas que daría, y estarán sujetas a lo que indique el semáforo sanitario, con la finalidad de preservar la salud de la comunidad educativa. Bajo esa premisa, estaremos el día 10 de agosto, cuando el semáforo sanitario esté en verde, en educación básica regresando a la actividad presencial, con los cursos remediales y previo a una evaluación diagnóstica para conocer el grado de aprovechamiento de los contenidos educativos que correspondieron al último trimestre de un ciclo escolar que tiene 3 trimestres. Serán entre el 10 de agosto y finales de agosto, en el entendido que en educación superior la actividad de retorno bajo estas premisas será el 7 de septiembre y para las prepas el 21 de septiembre. Secretario, preguntarle, porque es una duda que ha estado circulando mucho y que nos hacen llegar aquí a través de nuestras vías de comunicación. Preguntarle, secretario, cuando se regresen a clases presenciales en esta fecha tentativa o referencial, como usted lo señala, del 10 de agosto, sabemos que, bueno, ya nos lo comentó, se estará haciendo esta evaluación, pero ¿cuál será la dinámica del ciclo escolar? ¿A qué me refiero?
¿regresarán los alumnos al grado que estaban cursando en este ciclo escolar o ya estarán en un nuevo ciclo escolar, en un nuevo grado? Por ejemplo, los de segundo ya estarán en tercero, los de tercero en cuarto, etcétera. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con aquellos alumnos que en esos exámenes de evaluación no cumplan con algunos criterios que se consideren los mínimos necesarios para ser promovidos a un nuevo grado? Claro. Las fechas que he dado, estamos hablando de regresar al nuevo ciclo escolar, okay, 2020-2021. Y muy importante la pregunta. Lo primero que se va a hacer a partir de las fechas de la actividad presencial que estoy comentando es justamente hacer una evaluación diagnóstica del grado de aprovechamiento que pudieron haber alcanzado o no los alumnos, y con el fin de regularizar, de remediar lo que pudiera ser necesario, una educación de contenidos complementarios para tener los aprovechamientos deseables. Se dan los cursos remediales, cursos complementarios para lograr en una dinámica de actividad presencial hacer posible los aprendizajes suficientes para que el chico en este mes de agosto para la educación básica y en septiembre, como lo comenté, para los alumnos de la educación media superior y superior, complementen cuando haga falta la formación que sea necesaria para que tengan un ciclo escolar satisfactorio en aprovechamiento. Secretario, y finalmente, preguntarle, ¿se ha trabajado en algún protocolo de contingencia? Digo, sabemos que la idea es que se regrese a clases cuando el semáforo se encuentre en verde. Sin embargo, como lo han señalado las propias autoridades de salud, sabemos que es una enfermedad que se va a mantener y que tenemos que vivir con ella hasta que no se encuentre una vacuna, lo cual puede ser hasta finales del año que entra. Entonces, preguntarle, secretario, si se ha trabajado con las autoridades de salud, de protección civil, etcétera, en algún protocolo o en alguna serie de acciones que se pudieran implementar en dado caso de que se detecten algunos brotes o algunas situaciones de emergencia dentro de las escuelas. Sí, la respuesta es, hay un protocolo, hay medidas de seguridad que se tienen que tomar para preservar la salud. ¿Cuáles son? Primero, entre el 3 y el 5 de agosto, antes de que regresemos a las aulas, va a haber una campaña muy importante de limpieza, de cuidar que los salones en las escuelas estén debidamente limpios. El comité, la comisión de salud, que se crea con padres de familia dentro del Consejo de Participación Social, junto con los directivos, asegurarnos que tengan esa labor en esos días, pero después de manera constante. Se van a crear o hacer 3 filtros escolares. Desde casa, los papás, el tutor, la mamá o quien cuida del alumno, en cualquier papel va a escribir, si es el caso, que en esa comunidad, en casa, no existe ninguna persona con síntomas, con alguna sintomatología que se asemeje con estos padecimientos. Al llegar a la escuela, los alumnos tienen un segundo filtro escolar. En la entrada, maestros, directivos y padres de familia de esta Comisión de Salud tienen, y es importante su colaboración, el deber de cuidar que no haya efectivamente un síntoma que esté relacionado con estos padecimientos. Me refiero al coronavirus o a otra situación que tenga que ver con algún padecimiento francorrespiratorio. Y si esto se llegara a pasar, en el salón habrá en el maestro del grupo el deber de también observar esto. Si lo hay, un punto importante es que primero, antes que todo, antes de regresar al aula, ubicar, tener siempre presente en la escuela el centro de salud, el centro hospitalario al que pertenece, al que corresponde en esa zona donde está la escuela, y de inmediatamente hacer la revisión médica. Nosotros no somos los médicos para diagnosticar, pero sí somos los responsables de
buscar que haya la revisión médica. Los alumnos van a regresar también, claro, y Cristian, en forma alterna. El lunes van la mitad de un salón. Los que tengan el apellido con letras que van de la A a la N van el lunes, y el martes asistirían los que están en el apellido con comienzo de alguna de las letras de la O hasta la Z. Si esto no dejara una proporción equilibrada en donde la mitad está en un día y la mitad el otro, se buscará por parte de la comunidad educativa, de los maestros, que esto se salvaguarde. Los días alternados hacen que también el viernes le destinemos esa fecha, bueno, ese día de la semana, para los niños que tienen mayor rezago, que se dedique especialmente a hacer el trabajo de nivelación correspondiente. La entrada a la escuela será en un solo sentido y la salida también con cartulinas. Se hará una ruta dentro del plantel para evitar la proximidad de los niños entre sí mismos y con los maestros. Serían, entre otras las cosas que es importante decir para cuidar tener la sana distancia, ¿no? Si llegara a presentarse un caso de contagio en alguna escuela, solo basta que sea un alumno para suspender y cerrar la escuela. Y si la pregunta fuera cuándo sería el retorno en un escenario así, hasta que pasen 14 días de aislamiento, llegan los diagnósticos, las revisiones y las recomendaciones médicas necesarias. Este sería parte del protocolo. Pues sin duda un reto muy importante, secretario, un reto que estaría también pues en buena medida en la aplicación correcta de estos protocolos. Y bueno, estaremos muy pendientes y le pedimos desde 89.3 Noticias no perder la comunicación para pues posibles actualizaciones de información que se tenga respecto a el regreso a clase. Y bueno, agradecerle mucho la entrevista para el día de hoy, secretario. Al contrario, muchas gracias por el espacio que nos permite comunicarnos con la comunidad educativa a través de ustedes. El secretario de Educación en el Estado, Joel Ramírez Díaz, con un tema por demás importante y que ha generado desde luego pues muchísimo flujo de información en los últimos días.